La gloria y la honra sea a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias le damos al Señor porque Él nos ha sostenido, nos sigue enseñando de su palabra para que hagamos las cosas bien. El Señor, Él no quiere la muerte del que muere, así lo dice su palabra. ¿Sabe usted que siempre decimos, ¿cuántos quieren estar con el Señor? Amén. Yo tengo una noticia maravillosa para usted. Nuestro Señor Jesucristo también quiere estar con usted. Por eso el Señor quiere que nada malo nos pase. Por eso todo está en su palabra, cómo andar, cómo conducirse, cómo ser, cómo estar, cómo comportarse. Todo eso lo dice la palabra del Señor. Por eso la gloria es para Jesucristo y también las bendiciones son para ustedes, para mí, para nosotros sus hijos, que estamos aprendiendo de la palabra del Señor en la armadura de Dios, entendiendo los pasos que hemos ido avanzando para la gloria de Jesucristo y en la forma es que deliciosa, hermosa que es la palabra del Señor. No sé si usted se goza conmigo y glorifica al Señor porque el Señor dejó todo escrito. Lo que pasa es que tanto tiempo nosotros no lo entendíamos, no lo tomábamos. Ayer una hermana muy sincera y me preguntaba y me decía, pero ¿por qué esto no lo sabíamos antes? ¿Por qué nosotros no sabíamos esto? ¿Qué pasa si queda poco tiempo? Ahora es el tiempo que Dios nos ha dado. Ahora hay que entender a lo que Dios significa, lo que Dios quiso decir y era para estos tiempos. Habían profetas que, dice el libro de Hebreos, que los profetas veían una profecía y después veían otra y no les cuadraba. Una decía que no era hermoso y otra decía después que era el deseado de las naciones, no había hermosura en él, pero le deseábamos, y hablaba, entonces no le cuadraba, porque no era para ellos. Otro decía el tiempo, pero dice que viene acá, pero viene acá, y no les cuadraban los tiempos, porque no era para sus tiempos, por eso inquirieron, averiguaron. Pero sabe que esto era para estos tiempos, para ahora, para usted, para mí, por misericordia de Dios, para la gloria de Jesucristo. Para que ahora nosotros que somos los últimos y que obedezcamos, vamos a ser los primeros. Este es el tiempo, ahora es el tiempo de la lluvia tardía, ya viene pronto esa lluvia tardía, dice la lluvia temprana y tardía, ya viene pronto una doble porción del Espíritu Santo para el último tiempo, para resistir al enemigo, para poder derrotar toda oposición y poder rescatar a otros. La gloria es para el Señor. Por eso, hermano, persevere, no se desconecte, no deje de asistir a su iglesia. Si le enseñan palabra de Jesucristo, no deje de asistir. Pero ahora, si no le enseñan palabra de Jesucristo en el país que esté, busquen un lugar donde le enseñen palabra de Jesucristo. Si no tiene dónde, háblenos y le podemos ayudar como el Señor quiere. Pero lo importante es conocer a Jesucristo y creer en Él como dicen las Escrituras. Y las Escrituras nos están enseñando en este tiempo, y siempre tuvimos la Biblia ahí, ya no pensemos más que por qué no lo supe antes, no, porque antes no era el tiempo, y porque antes también andaba en otras influencias, o andaba en otras cosas que guiaban mi corazón, que guiaban mi mente, guiaban mi alma, simplemente hacía las cosas a mi manera. Por eso es importante entender y dejar de dejar que mi mente, que su mente opine tanto. Porque vamos a hacerlo espiritualmente. Las cosas, el hombre natural, mi mente carnal, no va a entender la voluntad de Dios. Por eso no espere entender para obedecer. Si el Señor dice en su palabra, no haga esto, yo no lo hago. Y después, ¡oh, qué bueno que no lo dice! El Señor me mostró el porqué. Por eso es importante el compromiso con el Señor y con su obra. Debe tener obediencia, santidad, disciplina, sujeción, orden. Son palabras fundamentales. Esa disciplina, recuerde que mi autodisciplina se llama dominio propio. Cuando dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Es autodisciplina. Ya no voy a responder como antes, no voy a sentir como antes, no voy a guardar rencores como antes, ya no voy a escuchar lo que no me edifica. Todo me es lícito, dentro de lo permitido, lo que no es delito, pero no todo me conviene. Hay muchos que han buscado lo lícito, sí, pero hacen cosas que no les convienen, que no le edifican en lo espiritual. Por eso, siguiendo con las enseñanzas de la palabra del Señor, que nos dice todo lo que hay que modificar,
Las preguntas que hacíamos en relación al cinturón de la verdad, la pregunta que hicimos fue, ¿tengo clara conciencia de esta batalla espiritual? Acuérdese que no tenemos lucha contra carne y sangre. Es decir, no es contra los humanos las luchas que tenemos. No tenemos lucha contra ellos. Es contra lo que ellos los influencia o lo que ellos los tiene poseídos. Depende de la intensidad de la maldad en ellos. Es la verdad de Cristo la que nos liberta. Por eso es necesario este cinturón de la verdad y aplicar bien esta palabra. También preguntábamos, ¿llevo la clase de vida? ¿Estoy viviendo la clase de vida que Dios me pide para formar parte de esta defensa? ¿Estoy viviendo en justicia? Para eso es necesario ponerme la coraza de la justicia, entender lo que implicaba eso. Y para la gloria del Señor, que lo entendimos. Porque su Espíritu Santo nos guía y también es el que nos permite aprender esto. Por eso decíamos que el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo, hermano, por eso usted, bienvenida, bendito eres, hermano, bendita eres, hermana. Si usted es justa, si usted es justo, practique la justicia todavía, siga. No nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo, ahora es el tiempo en que vamos a cegar, si es que no desmayamos. Los justos no desmayan, porque 7 veces caerá el justo y será levantado. El Señor te levantará. Porque nuestra justicia, nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestra justicia. Por eso vivimos como Él vivió en justicia. Esa justicia nosotros la vivimos también. Y el que es santo, santifíquese todavía. Eso en Apocalipsis 22:11. También preguntábamos al hablar del calzado del Evangelio de la Paz, ¿estoy preparado para ser alguien que lucha en todo terreno? ¿O en algunos lados no voy? Es que si me pasa algo. Es como aquel que quiere ir a evangelizar, vamos a ir a las naciones y va a evangelizar a un lugar de otro país donde las condiciones no son muy cómodas. Y no, hay que arrendarle un hotel 5 estrellas, una habitación de un hotel 5 estrellas, hay que arrendarle un auto, hay que comprarle unos calzados especial porque no se queda en cualquier parte el predicador o el evangelista o el pastor o aquel que... No, hermanos, el calzado que habla, el calzado, los pies, dice, con el apresto del Evangelio de la Paz. Estas buenas noticias, que Jesucristo el justo murió por ti, por mí, ahora somos justos. Tenemos que llevar este Evangelio por todas partes, pero en verdad y con amor. No decir las cosas para que no se enoje la gente. Oh, voy a tener cuidado para decir, no decir cosas que no me inviten más. No, hermanos. No, es mejor quedar bien con el Señor, pero también hay que entregarla con amor. Y eso es lo importante. ¿Estoy preparado para ser alguien que lucha en todo terreno? ¿Estás posicionándote con el Evangelio, estas buenas noticias de salvación? ¿Estás unido al Salvador para entregar esta buena noticia a tantas personas? Y preguntábamos, ¿soy capaz de defenderme contra los ataques de Satanás? Es decir, ¿cómo está tu escudo de la fe? ¿Tienes escudo? ¿Ese escudo que es la fe? Por eso, en el nombre del Señor, tenemos que entender, hermanos, esto importante que es el orden de lo que el Señor quiere y cómo el Señor lo quiere. Es importante entender que si el Señor lo dejó escrito, como dice, para nuestra enseñanza fue escrito. Pero todo, desde Génesis al Apocalipsis, nos dice cómo debemos conducirnos y cómo debemos comportarnos y también cómo debemos aplicar bien la palabra de verdad. Es decir, obedecerla. Por eso, hermanos, ¿cómo estamos? ¿Es capaz de defenderse contra los ataques de Satanás? Pero aquí donde hay que detenerse un momentito, porque a veces nosotros le damos como ataques de Satanás algo que son ataques que yo mismo me lo hago. Cuando hablábamos del escudo de la fe, hablábamos de si soy capaz de defenderme contra los ataques de Satanás. Aquí habla solamente de los ataques que realmente son de Satanás.
Por eso hay que tener fe. Mientras más conozco a Jesucristo, mi Señor, mientras más sé de mi Señor, mientras más sé de su amor, de su poder, de su fidelidad, de su lealtad, de su ayuda, yo más me gozo y más me uno a Él. Y más crece esa fe en mí. Y el escudo va creciendo. Y es decir, Satanás con cualquier dardo no va a llegar a mí, porque por misericordia del Señor estoy bajo ese escudo de la fe. Porque mi fe... Y Él está rogando, así como le dijo a Pedro, también ruega por nosotros para que nuestra fe no nos falte. Por eso es hermoso y es importante entender, hermano, que todo el Señor nos enseñó. Por eso dijo, os he enseñado todo, os he dicho todo. Las circunstancias, preguntábamos, las circunstancias, los problemas, pasiones y diferentes situaciones ¿me hacen creer y actuar como un no salvo? Es decir, a veces hay problemas, algunos llamamos procesos, otros están en prueba, otros le llaman luchas. Y a veces estamos en la adversidad, entre comillas, o estamos en una aflicción, un problema, un inconveniente, o diferentes situaciones, y me hacen creer o me hacen comportarme como alguien que no es salvo. Alguien que no ha tomado esa salvación, es decir, actúo, me comporto, hablo, vivo, reacciono, acciono como cualquier gentil, como diría Pablo, o como cualquiera que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, ni se ha comportado como aquel salvo por Jesucristo. Por eso el Señor en su misericordia, ahí nos decía en Efesios capítulo 6, verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y verso 17, y tomad el yelmo de la salvación. Nosotros tenemos que ver que el Señor todo lo hizo en orden. ¿Se da cuenta cómo ha ido el orden de cómo poner qué pieza primero para después poner la otra? Nada de esto sería posible si yo todavía sigo mintiéndome a mí mismo. Sigo mintiendo, pero mientras no se sepa, vivo en pecado, yo digo, no, si estoy bien, si el Señor sabe. Por eso a veces no es el enemigo, a veces somos nosotros. Por eso este casco de la salvación, que es el yelmo, es un casco que va en tu cabeza. ¿Para qué? Para que tu mente y el enemigo no influencie tu mente. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice 1 Corintios 2:16. Dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero ¿por qué entendemos nosotros? ¿Por qué estamos entendiendo mientras más le conocemos, más entendemos? Porque tenemos la mente de Cristo. Por eso hay que conocer al Señor, como dicen las Escrituras. Por eso usted es salvo por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No, yo soy salvo por lo que hice, por lo que dije, por lo que canté. No, por gracia, Él hizo esto. Él hizo esto maravilloso. Por eso, hermanos, aún la sangre de Cristo salva, aún la sangre de Cristo está perdonando pecados, aún. Por eso es importante entender, hermanos, que nada ni nadie quite tu corona. Es decir, ya la tienes como hijo de Dios, ya la tienes. Es que no la veo, la tienes, créelo, esto es por fe, el escudo de la fe. Toma el yelmo de la salvación. Porque la expectativa, decíamos que de la Biblia, que habla la expectativa bíblica, lo que buscamos en los textos bíblicos, de la victoria que hablamos, es que Cristo sea glorificado. Eso hay que glorificar al Señor. Si esto no sucede, lo más probable es que la batalla no esté ganada. No nos sentamos ni comportemos como alguien salvo. No, es que en realidad, ¿por qué no nos hemos interiorizado en conocer a aquel por el cual viene nuestra salvación? Por eso toma el yelmo de la salvación. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, sí, pero Él te perdonó ya. Él nos perdonó. Por eso es importante entender. Es importante. Toma el yelmo de la salvación.
Toma el yelmo de la salvación. Compórtate como un salvo. Cree como un salvo. Camina como un salvo. Vive como un salvo. En el nombre de Jesucristo. Que nada ni nadie te diga lo contrario, menos tu mente. A veces pensamos los ataques de Satanás y a veces nuestra mente que nos autosabotea. Hoy tú quieres hacer esto y esto. No, porque la mente toda la vida hizo lo que quiso. Pero ahora yo hago lo que Dios quiere. Por eso es importante entender esto, hermoso. La salvación viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por algo que yo haya hecho. No, Él me la dio gratis. Y más aún Él me dio este don de fe para que yo creyera en Él. Y me dio su palabra para que mi fe aumente, para que mi fe crezca, porque es el Dios terrible, grande y maravilloso que tengo. El cual me dio esta salvación, la cual no suelto. Y mi mente no me va a decir lo contrario. Porque hay que llevar nuestros pensamientos a obedecer al Señor. Por eso hablamos de 2 Corintios capítulo 10 del 4 al 5. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales. No esperes que tu mente la entienda, porque acuérdese que esto se discierne espiritualmente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y ojo, que empieza por mí, que en mi corazón, que en mi alma, que en mi mente no se levante ningún argumento, ninguna altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Hay que conocerle. Para eso hay que llevar cautivo todo pensamiento a obedecer a Dios. Si lo que estás pensando, si lo que estás sintiendo no es para obedecer a Dios, sácalo de ti, sácalo de tu cerebro. Dale información nueva a tu cerebro. Dale información, dale palabra del Señor, que te enseñen más palabras del Señor, obedece. Pero busca tu tiempo, no colapse tu mente, que tu mente no marque los pulsos ni los tiempos en tu caminar que debe ser espiritual. Por eso es importante, mi hermano, entender que el Señor quiere que tomemos esta victoria que está en Él, porque en Él la victoria es nuestra y nosotros vamos a luchar desde nuestra victoria, en nuestra victoria, parados, posicionados en la victoria. Ahí luchamos, ahí resistimos al diablo, ahí resistimos al diablo. Por eso es importante entenderlo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo estamos en eso? Para seguir avanzando en la armadura de Dios. Hay una forma. Y yo pregunto, hemos aprendido el arte, la forma de usar la palabra de Dios? Dice así la palabra del Señor, verso 17 de Efesios 6, que es nuestra lectura. Vamos a leer del verso 14 para que vea lo que hemos avanzado en el orden que va y en qué estamos ahora, porque llegamos aquí. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos y queremos entender esto, es importante identificar conceptos. A veces nosotros queremos ir a atacar al enemigo. No se dio cuenta que hasta el momento eran armas para yo mejorar mi postura, para yo poder dirigirme bien, avanzar bien, poder llegar a todo terreno y también para resistir y todo. Fíjese, porque toda la armadura es necesaria, toda, como dice el verso 13, poneos toda la armadura, hay que ponérsela toda, no una, no es que me acomoda esto otro no me acomoda, no, toda. Y acá llegamos. Acá el apóstol Pablo llega a esta parte de la narración
y se refiere al uso de la espada de una forma eficaz. Porque la verdadera ofensiva, aquellos que saben de guerra y también en algunos deportes se aplica, la verdadera ofensiva se manifiesta en una muy buena o una admirable defensa. Por eso nosotros, en nuestro comportamiento como hijos de Dios, es resistir y defender. Resistir y defender. Mientras el diablo ataca, nosotros debemos persistir en la resistencia y en la defensa. Él va perdiendo, él está derrotado. No es que vamos a ir a buscar a Satanás y vamos para allá. No es no entender, no leer la palabra del Señor, si la victoria. ¿Cuántas veces ha cantado usted? La victoria es tuya, es tuya. Ven y lloramos, la victoria es tuya. Y todavía queremos, vamos a buscar la victoria. Busca a Jesucristo, Él es nuestra victoria. Victoria, la victoria mía es. Sí, es tuya la victoria. Hay una frase que me ha llamado mucho mi atención y vamos a trabajar en ella. Anda, quitarle lo que el diablo te quitó. Anda, que quítale al diablo lo que te quitó. Yo pregunto, ¿qué le quitó el diablo? ¿Qué me quitó el diablo o qué yo perdí? No, es que él me quitó la paz en mi hogar. No, pero si fui yo el que anduve haciendo cosas que no correspondían. No, es que mi trabajo, me quitó el trabajo. Pero si era yo el que llegaba tarde y no respondía a las metas o los horarios o en mi trabajo. ¿Se da cuenta? A veces le damos muchas atribuciones a un enemigo que ya está derrotado. Pero al decirlo no lo digo con soberbia, porque la gloria es de mi Señor Jesucristo. Él reprende al enemigo. Por eso debemos resistir y defender. A veces somos un poco prepotentes y un poco soberbios. Vámonos con la espada y no entendemos que esta espada es para resistir al enemigo, defender, pero es la espada del Espíritu Santo. Es la espada del Espíritu Santo. Es decir, cómo el Espíritu Santo se mueve, la ocupa. Hay que ser espiritual para ocuparla, para que la ocupes tú. Porque acuérdense, todo se discierne espiritualmente, recalcamos. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino con espíritu, por eso se llama guerra espiritual. Esta espada también es espiritual, pero es la palabra de Dios. Si el enemigo está derrotado, cuando el Señor venga, ahí en el monte de los olivos venga, y Él con su palabra, Él va a destruir. Por eso dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si estamos ignorando la palabra de Dios, si no estamos conociendo de la santidad de Dios, como dice la palabra, su palabra, si no estoy siendo obediente a su palabra, si no me interesa aprender de su palabra y me estoy tranquilo con que repetir el mismo texto, que me prediquen lo mismo, y yo no quiero conocer más de Dios, estoy diciendo con mi actitud. Porque para conocer a Jesucristo hay que creer que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. Y aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Yo creo que hay un Dios maravilloso y quiero conocerle bien. Por eso esta palabra de Dios, sí, fíjese cómo sirve para tantas cosas. La fe por oír la palabra de Dios, perfecto. Pero esta palabra de Dios es una espada que se tiene que usar con el Espíritu Santo, porque es la espada del Espíritu Santo. Esta palabra que tiene sus propiedades, que tiene su resistencia, que tiene su poder, que es viva. Por eso esta espada es la palabra de Dios. Y el arte de su uso y la forma de su uso, ¿cómo? Es el anunciar el evangelio de gracia centrado en Jesucristo. Hablar del reino de Jesucristo. Por eso cuando termina el libro de los Hechos, que ese libro aún se está escribiendo en los cielos, porque ese libro lo forma su iglesia. Ese libro lo escribe su iglesia, lo escribes tú, lo escribo yo cada día. ¿Qué estamos escribiendo? ¿O no somos miembros de la iglesia del Señor? Por eso cuando termina el libro de los Hechos, en el capítulo 28, verso 31, dice, y predicando el reino de Dios.
y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿De qué te están enseñando en tu iglesia? ¿De qué están hablando ahí en tu seminario? ¿De qué están enseñando ahí en tu célula? ¿De qué están enseñando ahí en tu familia? ¿De qué están hablando con tus hijos? ¿Estás hablando del reino de Dios y de Jesucristo? Porque la espada es el anunciar el evangelio de gracia centrado en Jesucristo. Esa es la palabra fiel y digna de ser recibida de todos. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso Hebreos capítulo 4, por favor. Hebreos capítulo 4, verso 12. Para que vea, va a ir, yo escuché antes este texto, perfecto, ahora lo va a entender. La gloria es para Jesucristo. Porque la palabra del Señor es útil, dice, para enseñar. Dice así Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué es viva? Porque Dios mismo es su espíritu, es su esencia. La palabra es el verbo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma. Fíjese lo que parte el alma, que son las emociones, que son los sentimientos, que son hacer las cosas a mi manera, melancólico, y aquí, no, la parte la palabra del Señor si es necesario, y el espíritu, ese espíritu que no va conforme al Señor, lo parte, y las coyunturas y los tuétanos, es decir, mi cuerpo, todo mi ser tiene que doblegarse al Señor. Y ojo, y atención, porque dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se da cuenta cuando decíamos que nuestra mente y nuestro corazón van unidos? Van unidos. Y depende de lo que tengo en ese corazón, en ese rincón que no he perdonado, mi mente empieza a pensar. Y sin darse cuenta, vuelve al lugar donde me hicieron daño, o donde lo pasé tan bien, o donde esto, y empiezo a buscar una justificación en mi mente para justificar que mi corazón está en otro lado y no sentirme tan culpable. Por eso, si quiero seguir siendo creyente a mi manera, no me conviene que me enseñen la palabra de Dios para saber más de Jesucristo. Pero como queremos ser salvos, y tenemos que vivir como vivió Jesucristo, con el ejemplo que dejó Jesucristo, que tenemos que aprender de la palabra de Dios, a Jesucristo. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa, hermanos. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra el alma, dijimos, y el espíritu. Entre la articulación y la médula del hueso, ahí corta, preciso, cortes precisos. A eso se refiere. Cortes precisos, llega donde tiene que llegar. Viene por un propósito. Dice que la palabra de Dios nunca vuelve a él vacía. Siempre se cumple el objetivo por el cual fue enviado. Nunca va a volver vacía. Por eso, si estás escuchando palabra de Dios, yo sé que no va a volver vacía esa palabra de Dios. Si estás escuchando usted y yo, es porque algo tiene que hacer en mi vida. ¿Lo crees? ¿Tienes fe que eso es así? Si no es que nos hayamos puesto de acuerdo, es porque Dios eterno, en su perfecta voluntad, quería que hoy día entendiera usted esto. Y no se reproche, ¿por qué no lo entendía antes? Volvimos a lo mismo. No, mi mente ya no más. No era el tiempo, ahora es la voluntad del Señor y ahora voy a hacerlo bien porque ahora me voy a regir por la palabra del Señor. Porque la espada del Espíritu Santo es la palabra del Señor. Por eso dice ahí en Isaías 55, verso 11, para mis hermanos que les gusta la palabra del Señor. Isaías 55, verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios va a hacer lo que Él quiere hacer en usted.
Si está oyendo, si está poniendo atención, sí. Porque si puso atención, si su actitud fue de poner atención, hizo bien. Porque dice que la palabra del Señor, esta es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Y como estamos haciendo bien en estar atentos, el Señor en su misericordia, Él nos habla. Pero ¿qué pasa si no estoy atento? Va a pasar, como dicen en mi país, sin pena ni gloria esta enseñanza. Porque va a ser una más que va a estar anotada en el cuaderno, o una más que, oh, si yo escuché el programa, pero ¿qué quedó de la palabra de Dios? Y porque fuimos oidores olvidadizos, y a veces ni siquiera oír, porque no había una actitud de respeto, una actitud de necesidad de querer oír, de querer que la palabra llegue a mí. Porque si llega a usted, es porque usted tiene esa actitud de reverencia, de temor a Dios, de su palabra. Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Por eso, bendita voluntad del Señor. Esta espada, hermanos, capacita al que la toma y transforma los corazones. Mire, el Señor nos redimió. Él nos regeneró, nos restauró, nos reconcilió y por medio de su Espíritu Santo y su palabra nos capacita. Esta espada capacita al que la toma y transforma los corazones, es decir, santifica al cristiano que la usa, es decir, que la obedece, que la usa bien, esta palabra de verdad. Esta espada capacita al que la toma y transforma los corazones, es decir, santifica al cristiano que la usa y produce vida eterna en el que la oye y cree y obedece. ¿Estás oyendo la palabra de Dios? ¿La estás creyendo? ¿La estás obedeciendo? Eso marca la diferencia. La espada puede hacer cosas maravillosas en el Hijo de Dios, en el cristiano que la usa. Mire, somete y mortifica los malos deseos y pensamientos blasfemos. Por eso, la palabra de Dios santifica al cristiano que la usa. ¿De qué forma? Mire, somete y mortifica los malos deseos y pensamientos blasfemos. Juan 17:17, ¿qué dice? Hablando Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Por eso es importante. Aquellos, los cristianos, los hijos de Dios, que creemos, que oímos la palabra de Dios, que creemos y la obedecemos, esta palabra se usa para diferentes propósitos. Usted la usa. Somete y mortifica los malos deseos y pensamientos blasfemos. ¿Quieres santificarte? La palabra de Dios te santifica. Si la obedece, no leí un texto y estoy santificado, ya no. La palabra de Dios te enseña cómo apartarte del mal. Te dejó un esquema, cómo Dios lo hizo. Cómo Jesús te dejó ejemplo en todo. Por eso la palabra del Señor yo tengo que creerla, porque la oí, la creo, la obedezco y debo trazarla en mi vida con excelencia. Acuérdese, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Pero ¿quién la pone como lámpara a sus pies y lumbrera a su camino? Es usted, soy yo. ¿Qué está alumbrando? ¿Qué luz estoy siguiendo o creo que hay una luz? No, si yo así no va, a mi manera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Señor nos guarda, hermanos, y nos ayuda. Por eso es importante entender en su misericordia por qué el Señor
nos dejó este ejemplo. Pero ¿por qué es tan hermoso el Señor que nos dejó todas estas armas extraordinarias? Pero debemos trazarla con excelencia, hermano. Por eso 2 de Timoteo capítulo 2 del 15 al 16 dice así. Procura, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15 al 16. Procura con diligencia. Procura, decir, busca con esa necesidad, busca con detalle, con lujo de detalles, busca bien profundamente, busca con diligencia, es decir, esfuérzate al máximo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Estás aprobado como obrero, un siervo de Dios, que no tiene de qué avergonzarse. Acuérdense que Dios todo lo sabe. Y la lámpara del Señor es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Por eso yo ahora no ando caminando a lo ciego, no ando golpeando al aire como dice el apóstol Pablo. Ahora yo obedezco la palabra del Señor. Esta lámpara es la palabra del Señor. Y como yo estoy lleno del Espíritu Santo porque la obedezco, yo tengo mi lámpara con aceite. Por eso debemos trazarla con excelencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, que la usa bien, la aplica bien, la enseña bien, la muestra bien. ¿Estás reflejando la palabra de Dios en ti? O como dice Santiago, o nos estamos autoengañando siendo oidores olvidadizos, que ni siquiera ponemos atención. O como hablábamos de la parábola de la semilla, que los afanes, que las riquezas hacían que se ahogara entre espinos y cardos. O soy de esa palabra que llega a mí y ahí queda, no la entendí, pero no pregunto y las aves se llevan esa semilla. O soy de eso que la encuentra linda, hermosa y ahí me gozo, pero es de corta duración. Vienen los problemas y son más importantes que esta palabra. Y aquella que acabo de nombrar, que es sofocada por otras cosas que me importan más, las riquezas. O eres buena tierra para que esta palabra de Dios esté en ti. Esta espada, en el que oye la palabra y la obedece, produce vida eterna. Juan capítulo 5, verso 24. Recuerden, la espada en el que oye la palabra y la obedece, produce vida eterna. Juan 5, 24, hablando Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso toma esta promesa. Esta espada en el que oye la palabra y la obedece, produce vida eterna. Esta espada en el que oye la palabra y la obedece, corrige para salvación. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. ¿Pero para qué fin? Dice, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, sea perfecta, enteramente preparado para toda buena obra, enteramente, no un poco, enteramente preparado para toda buena obra. Entero, mi hermano. Por eso a veces no es que somos tímidos, no, tenemos que estar preparados enteramente para toda buena obra en estos tiempos que se necesita la manifestación de los hijos de Dios. La creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Hay muchas personas que no saben que está gimiendo su interior, su espíritu, para que se manifieste un hijo de Dios cerca de su casa, en su barrio, en su población donde esté viviendo. Pero ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué estamos haciendo?
¿Qué estamos haciendo para colaborar para que la drogadicción se vaya del barrio? No, que esto no respetan a nadie. Y que esas potestades que están en ellos, esos demonios que están en ellos, esos que están influenciando, ¿usted piensa que mi Señor Jesucristo, que es su palabra poderosa, que mi Rey de Reyes, Señor de Señores, no se la puede con ellos? Por eso es importante, mis hermanos, entender el resto hermoso de la palabra de Dios. Acuérdense que esta palabra corrige para salvación. Juan 5:39, el Señor le dijo a los escribas y fariseos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que hablan de Jesucristo. Si quieres conocer a Jesucristo, tienes que ir a la palabra, a la Biblia. No te quedes que te cuenten el cuento, que te muestren una película o que te pasen un documental. No, lee. Por eso dice su palabra: bienaventurado el que lee y los que oyen. Si lees la palabra del Señor, si oyes palabra del Señor, pero comprueba que esté ahí en tu Biblia, para que tengas ese conocimiento profundo del Señor y puedas tener esa intimidad con el Señor. La palabra de Dios no puede ser derrotada, es eterna, hermano. Es decir, los preceptos, los mandamientos, los estatutos, bendiciones y maravillosas promesas permanecen para siempre. Todas sus promesas permanecen para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Hay que leerla para ser sabio. Hay que creerla para ser salvo. Y hay que practicarla para ser santo. Por eso Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Es esta palabra, la tienes posicionada en tu vida? ¿La tienes ahí en tu mano derecha? ¿Estás obedeciendo? ¿Es importante para ti la palabra de Dios en tu vida? Porque es la espada del Espíritu. Es la espada de este Espíritu Santo maravilloso, y con eso se mueve. Por eso escrito está, obedecida está en mí la palabra. Por eso si estás pasando por un proceso en el nombre de Jesucristo, la palabra del Señor te ayuda. Si ahora que lo estás haciendo lo mejor posible, tu entorno no te entiende, en el nombre de Jesús, Jesús te entiende. Él te entiende. Es que ahora me llevaba mejor con mi familia cuando yo era mundano. Hermano, no te sorprenda. Pero tienes que obedecer a la palabra del Señor. Procura presentarte a Dios todos los días, cada instante. Por eso hay que pedir perdón, pide perdón, avanza. Porque esta armadura de Dios hay que ponérsela completa. Y donde la espada del Espíritu es la palabra de Dios, es la única arma que yo puedo contraatacar. Es decir, defender, porque estoy resistiendo al diablo en el día malo y me defiendo. Me defiendo de su ataque. No, Dios no te ama así. Su palabra dice que Él no me dejará huérfano. Y escrito está en mí. Porque desde que conozco a Jesucristo he sentido que Él es mi Padre eterno, mi Dios fuerte, mi príncipe de paz, mi ayudador, mi consolador. No lo puedo explicar, pero desde que Jesucristo entró a mi vida, desde que Jesucristo llegó a mi vida y obedezco su palabra y la manifiesto en mi vida, me siento más contento que nunca. Me siento más responsable que nunca de poder servir, de poder ayudar, de poder. Se abrió en mí algo diferente, oculto, que yo no sabía, y eso lo decía su palabra: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Escrito está en mí esa palabra. Por eso mi mente no lo entiende, pero yo soy salvo y creo, y esta espada yo defiendo. Me defiendo de los ataques del enemigo con la espada de la fe, con la espada de la palabra del Señor. Los dardos con el escudo de la fe, ahí están. No, mi fe está en la palabra, y la espada ahora yo resisto y defiendo con esta espada, porque la verdadera ofensiva se manifiesta en esta admirable defensa. Vamos en defensa del Evangelio, de la palabra de Dios. Toma tu espada. ¿Te das cuenta el orden? Hay muchos que quieren tomar la espada y le enseñan temas puntuales de interceder, de ir al choque con el espíritu inmundo. Vamos, de desatar, de declarar, de decretar y tanto, palabras que usan. Y al poco tiempo vuelven atrás y vuelven peor que antes. Ya no hay una conciencia de pecado. No hay una conciencia de arrepentimiento. Es porque empezaron a tratar de hacer con lógica humana lo que debería haber sido obediencia a la palabra del Señor.
Por eso es importante, hermanos, entender esto maravilloso. La palabra de Dios no vuelve vacía. Por eso hay que resistir al diablo en el día malo, poniendo toda la armadura. He aprendido el arte de usar la palabra de Dios, de usar esta espada. Acuérdese, oír palabra de Dios, creerla, aumenta mi fe. Yo creo. Pero ahora obedecerla, usar la palabra de Dios en mi vida, al aprenderla, yo la uso. Al aplicarla, yo la uso. Porque la tengo tomada. Escrita está en mí, la tengo tomada. Y me defiendo. Porque estoy resistiendo con esta espada maravillosa. Esta palabra maravillosa que me enseña que Él somete y mortifica los malos deseos y pensamientos blasfemos gracias a su palabra que me santifica, porque su palabra es verdad. Por eso hay que trazarla con excelencia, hay que usar bien la palabra de verdad. Porque si tú la oyes y la obedeces, te produce vida eterna. Te va a corregir para salvación. La palabra de Dios es útil para enseñarte, enseña lo que no sabes. Te redarguye, te va a enrostrar, te va a decir, no, está mal lo que estás haciendo, no es así. No te enojes con Dios, porque te está disciplinando, te está enseñando, es porque te ama. Por eso la palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, es apta para enseñar. Que me enseñe lo que no sé, para redarguir, que me rete, que me diga, no, está mal lo que estás haciendo. No es como tú dices, Juan. Aquí está mi palabra. Me redarguye. También es para corregir lo que estoy haciendo mal, lo que estoy haciendo a mi manera, o yo creía, tenía buena intención, pero no es así. Vamos a la palabra de Dios. No, es que hermano, es que el Señor me mostró, siento que... Hermana, la palabra de Dios dice que eso no es así. Ninguna profecía va a contradecir la voz de Dios, la palabra de Dios. Ninguna. Ninguna, hermano. Por eso es la palabra profética más segura. Y dice, para instruir en justicia, para darte instrucciones en esta justicia de Dios. ¿Para qué? Para que usted y yo, hermano, hermana, seamos el hombre y la mujer de Dios perfectos. Acá hay que ser perfecto. Aquí hay que ser perfecto. Aquí hay que estar enteramente preparado para toda buena obra. Aquí, porque aquí es donde el Señor nos va a ver si nos estamos presentando como obrero aprobado, que no tenemos de qué avergonzarnos y que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra maravillosa, esta espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítese la flor, más la palabra del Dios nuestro, más nuestra espada, permanece para siempre. Es por eso, hermanos, que no le cuenten sueños. No se conforme con sueños, ni con que vi, ni que presentí, ni que no. Vamos a la palabra de Jesucristo. Vamos a esta palabra creída y obedecida, porque así yo me posesiono de ella, porque Dios me la ha dado. Por eso en el nombre de Jesucristo hay que resistir en el día malo, defender esta posición, esta palabra maravillosa, a la cual hacéis bien en estar atentos, dice, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Has hecho bien en estar atento? ¿Estás haciendo bien estando atenta? ¿O te has distraído por cualquier otra cosa? ¿O alguien te distrajo y has perdido la bendición que Dios tenía para que entrara a través de tu oído, a tu corazón, a tu alma, a tu mente, a todo tu ser? Por eso, hermanos, hagamos bien en estar atentos. Sigamos haciendo bien en estar atentos en esta palabra, para obedecerla, para tomar toda esta espada, toda la espada
del Espíritu Santo. Para eso hay que ser espirituales. Mientras yo obedezco la palabra de Dios, me va a indicar cosas, me va a enseñar cosas como, por ejemplo, desechar la obra de la carne, dejar de practicar las obras de la carne. Y cuando dejo de hacer las cosas que a mí me gustan, que me agradan, me niego a mí mismo, obedezco y saco las obras de la carne, no las practico, yo quedo desocupadito porque estoy obedeciendo la palabra de Dios, y puede el Señor llenarme con su Espíritu Santo sin medida. Entonces ahora estoy lleno del Espíritu Santo, y como dice su palabra, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Yo soy espiritual y el Espíritu Santo me guía a lo que es justo, me guía a lo que es verdadero, y el Espíritu Santo tiene esta espada maravillosa en control, la cual es la palabra de Dios, la cual hemos escuchado hoy, la cual hemos entendido un poco más, pero de ti depende, de cada uno de nosotros depende obedecerla más, aplicarla más y ser hacedores de esta palabra de Dios, ser espirituales, para que esta palabra de Dios sea esa espada del Espíritu Santo que tú tomes junto con toda la armadura, en el nombre de Jesucristo. Y esto no ha terminado, seguimos con algo muy importante para el próximo programa. En el nombre de Jesucristo sellamos hasta este momento esta enseñanza de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo sellamos esta enseñanza en nuestras vidas para la gloria de Jesucristo. Todo lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.